Bienvenidos a GastroTalk, mi nombre es Martín Mesa. Como siempre, muchísimas gracias por seguirnos cada 2 semanas en nuestro podcast. Y bueno, me encanta lo que estamos haciendo, se ha pasado súper rápido, no puedo creer lo que ya estamos en el episodio número 7. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Siempre me gusta repasar el episodio anterior, por si acaso no lo vieron, para que se pasen por ahí. Estuvimos con Ailí Castro, hablamos de nutrición y alimentación y nos quedó genial. Gracias, Ailí, y un saludo de nuevo. Y bueno, en nuestro episodio número 7 estuvimos hablando sobre fermentación. Andrea Pérez y Gustavo Parr nos acompañaron en esta tertulia donde estuvimos quizás adentrándonos un poco en el tema más específico de qué pasa cuando fermentamos. Nos dieron algunos tips, quizás cómo comenzar a fermentar en nuestras casas, y terminamos con un método de fermentación que creo que se está poniendo de moda, lo vengo escuchando cada vez más fuerte. Quizás va a ser el próximo método de kombucha o la masa madre natural, y estoy hablándoles del koji. Tiene muchísimas aplicaciones, creo que es una excelente opción para los veganos, los vegetarianos, y bueno, nos explican un poco sobre el koji, sus aplicaciones y cómo usarlo. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo para ellos, y está excelente, cargado de información. Denos like, coméntenos si tienen alguna pregunta, si tienen algún tema que quieran que toquemos. Déjenos el like, activen la campanita, es la manera que tienen de apoyarnos. Y bueno, sin más que decir, esto es GastroTalk, la mesa está servida. Bienvenido, Andrea, Gustavo, bienvenidos a GastroTalk. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy y compartir un poquito de su tiempo con nosotros. ¿Cómo están? Bien, Hola, bien, Martín, gracias a ti por invitarnos. Bienísimo. muchas gracias por invitarnos, Martín. Primera vez que hacemos un podcast con 3 personas al mismo tiempo, así que bueno, vamos a tener que tener un poquito de paciencia ahí cuando hablemos, pero bueno, estoy súper contento. Tenemos un tema súper interesante que es la fermentación, y bueno, yo sé que ustedes son expertos, han trabajado con eso, restaurante y en casa bastante, y entonces bueno, quería un poquito que nos dieran una introducción a esa parte. Siempre comenzamos por conocerlos a los invitados, y bueno, quería comenzar contigo, Andrea. Eres boliviana, cocinera. Cuéntanos un poco cómo llegas a la cocina y por qué te despertó un poco este tema de cocinar y de la fermentación. Claro que sí. Bueno, yo empecé a cocinar desde muy joven. Realmente siempre pues andaba parada cocinando con mi mamá, ¿no? Pero más allá siempre he sido muy curiosa por los sabores, muy gustosa también, entonces era creo una curiosidad. Creo que al final siempre mi vida estaba direccionada hacia la cocina, de alguna manera, ¿no? Al momento de ya tomar la decisión de estudiar gastronomía, pues me sentí como realmente que era lo que yo tenía que hacer, ¿no? Okay. Ahí empecé a tener experiencia en un restaurante acá en La Paz que se llama Gusto. Y posterior a eso estuve viajando, me fui a Perú, donde pude trabajar en otros restaurantes también. Pude dedicarme un tiempo al barismo. Okay. En Perú fue donde empecé mi curiosidad por la fermentación, empezó a crecer cada vez más. Y de ahí ya buscando pues otras oportunidades, otras culturas, decidí viajar a México, donde actualmente radico, ¿no? En Guadalajara. Ok, ¿y de qué ciudad de Bolivia eres, Andrea? Yo soy de Cochabamba. Cochabamba. ¿Queda cerca de La Paz? No, Cochabamba es como al centro, o sea, es el centro de Bolivia, es un valle. Okay. Entonces acá igual el clima es como muy templado, hay mucha variedad de suelos ecológicos. Es muy bonito porque también hay como diversos productos, ¿no? Entonces, y es como más accesible también tener productos tanto de La Paz como del Oriente, que es Santa Cruz, y otros departamentos, ¿no? Ok, una pregunta que te iba a hacer, ya que estuviste, o sea, has estado en Perú, que digamos es ahorita uno de los líderes en Latinoamérica en cuanto a gastronomía, y también en México. ¿Ves muchísima diferencia entre cada uno de los países en cuanto a los vegetales y los productos de calidad que puedes conseguir? Sí hay diferencias, pero no es así como una diferencia abismal. Creo que lo más difícil realmente es nada más encontrar los nombres, ¿no? O sea, por ejemplo, en Bolivia lo dicen de una manera, en Perú de otra y en México de otra, entonces a veces es como complicado encontrar lo que estás buscando.
Pero usualmente hemos encontrado la gran mayoría de cosas que, digamos, queremos o con las que hemos trabajado o estamos medio familiarizados, ¿no? ¿Qué platos bolivianos me puedes comentar así que te gusten mucho, sean, digamos, bien tradicionales? Uy, hay un montón. Es que acá en Cochabamba, por ejemplo, o sea, tenemos la fama de ser muy tragones y ahí comemos muchísimo, muchísimo. Entonces tenemos platillos, o sea, con decirte, por ejemplo, que antes acá se tenía un plato para cada día, entonces como lunes de escabeche, martes de tal otro plato, así, ¿no? Entonces va como toda la semana. Antes se acostumbraba a tener un plato, o sea, después del desayuno, un plato de la mañana, el almuerzo, un plato de la tarde y pues ya O sea, la cena o algo, ¿no? prácticamente cinco comidas. Sí, sí, sí. Pero bueno, a ver, un platillo típico a mí que me gusta mucho, te puedo decir el charque, que es carne de llama seca. Actualmente no todos la hacen de llama, pero la hacen también de res, entonces es como carne seca y luego la fríen y se acompaña con mote, que es un maíz, la salsa tradicional picante que se llama yahua, que está hecha a base de un ají que se llama locoto, que es un ají fresco, tomate y una hierba aquí muy tradicional que se llama quilquilla. Buenísimo. Entonces es como eso, ¿no? Y se pone siempre el plato al medio para que todos estén compartiendo, cada uno agarre su pedacito de charque con yahua y todo, ¿no? Te comentaba que también vi el documental de Netflix de Street Food en Bolivia y yo creo que me impresiona mucho porque, bueno, quizás conocemos un poco de la comida en Argentina, de la comida en Perú. Yo soy de Venezuela, obviamente Venezuela y Colombia estamos muy familiarizados con la comida en los dos países, pero no conozco tanto, por ejemplo, de Ecuador, de Bolivia y es bien interesante ver la comida de calle de todos nuestros países. Sí, definitivamente. Y Gustavo, cuéntame ahora, hablando contigo, eres venezolano, estás en México ahorita, cuéntame un poquito de también cómo comienzas en esto de la cocina, sé que estudiaste en Perú y luego te vas a México, cuéntame un poquito cómo comienza todo esto y qué estás haciendo ahorita. Bueno, exactamente por qué llegamos a la cocina, no sé, siempre me entretenía viendo programas de cocina y tal, pero de hecho yo de pequeño no era de buen comer para nada. Lo mío era espaguetis y nuggets con salsa de tomate. Empecé tomando unos cursitos en Caracas, luego empecé a estudiar en el CBSG, pero no terminé porque ya me salió el viaje a Perú. Allá sí estudié la carrera completa, ¿no? Me quedé un par de años también allá trabajando, ya conocí a Andrea, me contagiaron ahí del bichito de la fermentación. Okay. Hace unos, que serán 3 años, algo de eso, decidimos venirnos los dos para acá, para México, y hemos estado dando vueltas por ahí, trabajando en diferentes cositas también. Buenísimo. Y la fermentación es algo así como algo que una vez que entras siempre quieres como saber más y más y más. Sí, realmente para nosotros ha sido todo un viaje, ¿no? Yo cuando conocí a Andrea, pues ella tenía su kefir de leche, su mostrito ahí en el refrigerador, y de allí ella tomó que sí un curso de otras cosas, kombucha, kefir y tal, y poco a poco fuimos probando más cosas. Un restaurante donde trabajamos allá tenía como un área de investigación donde también tuvimos la oportunidad de probar un par de técnicas más. Empezamos con el koji, ¿no? Y de allí fue así de queremos saber más. O sea, uno prueba y ve cómo se transforma eso en algo completamente distinto a lo que era en principio. Y muy sabroso, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Claro. Empezamos a comprar libros y cada vez estamos comprando libros y libros de todos los temas posibles y llenándonos de información, y todo lo que podemos llevar a la práctica, pues lo hacemos, y estamos pues ya encantados y de ahí no salimos. Buenísimo. Ahora vamos a comenzar un poquito con hablar ya de la fermentación. ¿Qué pasa cuando algo se fermenta? O sea, ¿cómo se transforma esa comida o por qué se fermentan las cosas? Una transformación, sí, del producto por medio de bacterias, hongos, levaduras o enzimas, digamos, ¿no? Entonces, al transformarse el alimento, cambia la textura del mismo y también sus propiedades como organolépticas, es decir, el sabor, el olor, todo eso, y también sus propiedades químicas. Entonces, lo que pasa con la fermentación es que tú creas, digamos, como un medio selectivo para que las bacterias que a ti te interesen puedan reproducirse y transformar el alimento, y las que no puedan, digamos, ingresar en el fermento para que no te salga algo mal o algo que tú no quieres. Cuando se está fermentando algo, podemos decir también que quizás se está en cierta manera pudriendo, pero nosotros estamos seleccionando qué microorganismos actúan en ese deterioro de la comida.
O sea, para mí la fermentación es un proceso que es algo natural, ¿no? Que va a pasar, estemos o no estemos nosotros, ¿no? Si una fruta madura se cae al suelo, pues los azúcares de esa fruta se van a transformar en alcohol eventualmente, ¿no? No es algo que realmente controlemos nosotros necesariamente o empecemos nosotros, no depende de nosotros. Más bien son procesos químicos que han existido desde los principios de la vida en la Tierra, ¿no? Digamos. Pero donde yo divido lo que es, como tú dices, algo que está podrido y algo que está fermentado es, primero, o sea, algo que es podrido, pues es porque el resultado es tóxico, pues o no se digiere por ese lado, ¿no? Pero también puede ser un poco subjetivo, ¿no? Porque para lo que una cultura puede ser en algo muy atractivo, no sé, de repente no todo el mundo come un queso azul por el sabor fuerte que tiene, qué sé yo, pero para otras culturas eso es un manjar. Entonces también ahí no es tan clara la línea, o depende de entrenar un poco el paladar para empezar a poder probar esos sabores que a veces pueden ser fuertes, pero que no es lo que necesariamente define a la fermentación. Fermentación pueden ser miles de cosas distintas, miles de procesos químicos distintos. Y eso es interesante. Yo le comentaba una historia a Andrea también hace unas semanas. Estaba trabajando en un hotel y teníamos invitados un grupo de Islandia y ellos se trajeron sus propios cocineros porque la comida tenía que ser tradicional. Y bueno, mientras nosotros estábamos sacando el servicio, ellos estaban, digamos, en la parte de banquetes, sacando el banquete para este grupo de Islandia. Nosotros siempre curiosos estábamos viendo qué estaban haciendo, intentando hablar con ellos, intercambiar ideas, lo que sea, y nos llaman como para que probemos algo, no nos quieren decir qué es. Tenía un olor bastante peculiar y bueno, muchos de los cocineros no quisieron probarlo. Yo soy de las que, bueno, así sea lo pruebo y después si no lo como más nunca no lo como, pero me dieron a probar un tiburón fermentado y eso era para ellos un manjar que de hecho se lo trajeron de Islandia para tenerlo en esta cena. Para mí fue un choque muy fuerte, no me gustó. Todo el mundo se comenzó a reír de mí cuando vieron mi cara, lo que sea, y después me explicaron lo que era. Pero sí hay algo interesante en lo que estás diciendo, que es el tema cultural. O sea, lo que para quizás en Japón es algo súper tradicional o del día a día, para nosotros en América puede ser completamente diferente. Entonces, está bien interesante. ¿Ustedes qué opinan? La fermentación no es un invento, por lo que tú estás explicando, Gustavo, no es un invento del hombre. La fermentación siempre ha existido, lo único que quizás con la observación el hombre se dio cuenta que podía controlar ese proceso. Sí, definitivamente. Pues, o sea, la fermentación ha existido desde siempre, ¿no? Es incluso, o sea, nuestro propio cuerpo, en muchas funciones que tiene, digamos, realiza el proceso de fermentación. Entonces, lo que tú dices es muy cierto, no solamente ha sido como mediante la experiencia y como que el domesticar estas bacterias, han ido como viendo cuál tenía mejores resultados para hacer, no sé, vino, para hacer cerveza, para hacer una otra cosa, ¿no? Pan, por ejemplo, que igual es algo muy, o sea, el pan de masa madre, por ejemplo, es algo muy antiguo. Entonces, sí, definitivamente la fermentación siempre ha estado presente mucho antes de nuestra existencia, ¿no? Sin irnos muy lejos yo no quiero parecer como hippie, pero siento que el tema de la fermentación nos conecta mucho con la naturaleza y hace que aprendamos a observar. Es algo que hay que tener paciencia, hay que desarrollar esa observación, quizás anotar los cambios que estamos viendo, controlar el clima, la temperatura, incluso las estaciones afectan en el producto. ¿Cuál es su experiencia en todo este proceso en cuanto a eso? ¿Sienten que sí se han conectado más con los productos que trabajan? Sí, definitivamente. O sea, o sea, lo bonito de la fermentación era lo que yo igual te comentaba hace tiempo, ¿me entiendes? Que es, o sea, más allá, digamos, de nada más hacerlo tú por gusto y tal, creas también como una hasta comunidad de personas a la que les interesa eso. Por ejemplo, acá, yo ahorita estoy en Bolivia y, por ejemplo, yo estuve como, no vine con nada de México, de kefir ni nada, porque no me lo iban a dejar pasar, entonces empecé a buscar, ¿no? Descubrí que hay muchos grupos, por ejemplo, de intercambio de kombucha, de kefir, entonces te vas conectando y haces un intercambio y la gente te cuenta esa experiencia, tú le cuentas a partir de ellos, o sea, de la tuya, mejor dicho, entonces es como pasar información y era lo que yo hablaba con una de estas muchachas justamente la anterior vez, de que ella me decía, no, hay mucha gente a la que le das y pues no le interesa, le decía, no importa, o sea, porque realmente tú más que, o sea, regalarles,
algo para que, mira, esto te va a salir rico porque sale una soda o tal, les estás regalando como salud, ¿no? Entonces le estás regalando toda una como, tal vez una filosofía nueva de ver su propio entorno y la propia naturaleza, ¿no? En todo, en el respeto del mismo producto. O sea, por ejemplo, como ejemplo te pongo, digamos, alguna vez con Gustavo hemos hecho iniciadores de jengibre con jengibres que conseguimos en el supermercado, digamos. Y nunca salen los iniciadores porque también son jengibres que deben ser, pues, modificados o de alguna manera, ¿no? Tratados, quién sabe. Pero cuando vas a un mercado a comprar un jengibre que te lo vende una caserita así, que lo ha cosechado ella, Claro. es distinto al resultado, ¿me entiendes? Entonces, sí, yo creo que también va por ese lado y creo que eso también lo hace como mucho más emocionante, como sentir que te empoderas no solo de tu alimentación, sino de todas tus elecciones en torno a tu alimentación. Es clara porque cada uno de estos mostritos diferentes, cultivos diferentes, tiene su propio ritmo de vida, ¿no? O sea, el que ha hecho pan de masa madre sabe que su masa madre pues tendrá un cierto tiempo para que madure y eres tú el que te tienes que ir más o menos acoplando los ritmos de esa masa madre y ya después aprendes de repente a controlarlo un poco, igualito con una kombucha, con un kefir, con lo que sea, siempre hay mucha, como tú dices, observación para ver cómo funciona y de repente después de que ya tienes ese conocimiento, pues empiezas a alterar una variable aquí, alterar otra por allá, y me parece muy interesante la palabra que usa Andrea de domesticar, porque muchas de estas cosas, uno piensa en domesticar, digamos, y hablas de ganado o de algunas plantas de repente, pero ¿cuántas de estos bacterias o levaduras o hongos han sido domesticadas? O sea, porque de repente cerveza salió bien, yo uso un poco de esa cerveza para iniciar la próxima y de esa forma se fue domesticando lo que es ahora la Saccharomyces cerevisiae, que es la levadura por excelencia en panadería, en producción de cervezas, así, ¿no? Igual sucede con el koji, después de cientos y miles de años de ir trabajando, se va seleccionando porque te da las características que tú quieres y tal cual, tienes tus propios seres domesticados microscópicos, ¿no? No, es súper interesante. Yo era quizás como tú, Gustavo, quizás cuando yo compraba cualquier pan, o sea, y iba a la panadería y yo era feliz con una canilla de Venezuela, como te acuerdas, aunque en Venezuela tenemos muy buen pan, quizás cuando comencé a estudiar panadería es que me doy cuenta realmente que es un pan de calidad y algo que me llamó mucho la atención, todo el proceso, o sea, que uno siente como que es algo muy de uno. Porque yo estoy comenzando algo de cero, lo veo crecer, lo veo formarse, lo trabajo, lo horneo y ahora tengo el pan que pude haber trabajado una semana haciendo tanto la masa madre como todo el proceso del pan. Entonces es algo como bien, uno como que crea una relación distinta con la comida. Y uno le como que toma más aprecio a lo que uno come y lo valora muchísimo más. Sí, una pregunta que les iba a hacer, en la experiencia y ustedes que están metidos bien en este círculo de fermentación, ¿qué es lo que está más de moda ahorita? Yo diría que la kombucha. La kombucha y bueno, más o menos estaba viendo que el kefir está empezando a agarrar, ¿no? Okay. También, como decías hace rato, veo que el koji cada vez está agarrando más y más y más como fuerza, ¿no? Sí. Pero la kombucha es como creo lo primero o sea, hay mucha gente que ya lo ha escuchado o algo, entonces creo que por el lado más fácil de entrar a la gente con el tema de la fermentación. Te le hablas de kombucha, es como, ya más o menos lo tienen ahí, ¿no? Entonces... A mí me pasó algo súper cómico en el momento de que hace como 4 años se comenzó a poner la kombucha de moda aquí en Estados Unidos y yo estaba viviendo con mi mamá y comenzó a hacer su propia kombucha y me mostró esa guamala, esa cosa que estaba ahí, yo no entendía qué estaba pasando y luego de investigar ya vi todo el proceso y todos los beneficios de la salud. Cuéntenme cuáles son los beneficios de fermentar en general. ¿Qué me pueden decir? ¿Por qué fermentamos? Nosotros particularmente, más que nada por el tema de los sabores, ¿no? O sea, la búsqueda de sabores nos ha hecho así como que ir probando más y más cosas, ¿no? Ese ha sido nuestro primer acercamiento, digamos, ¿no? De ahí ya lo hemos como, particularmente yo, lo que igual te había comentado antes, es de que ya empecé a probar como cómo me sentaba bien en el tema de salud. Por ejemplo, yo he tenido gastritis, he tenido problemas de estómago desde niña, o sea, a mí me han internado
al año de nacida, a los 7 años, a los 12 años, así un montón ya. Y siempre eran problemas relacionados con el estómago, ya luego tuve gastritis crónica, hice tratamientos miles, pero cuando empezaba a consumir los fermentos, claro, inconscientemente yo los consumía en mi cocina, tal, ¿no? Y luego empecé a sentirme mejor y mejor y mejor y mejor, entonces ya era como, no, es todo, o sea, hay algo más acá, ¿no? Entonces ya empecé como a darle como más importancia a eso y realmente ahora, o sea, ya han pasado como, que te digo, como 4 años que yo no tengo problemas de estómago, de nada, ¿me entiendes? O sea, me siento súper bien, en general me he hecho análisis igual muchas veces, mis valores están muy bien, no tengo colesterol, no tengo, o sea, muchas cosas que tal vez otras personas de la industria, más con el ritmo de vida que tenemos, sí puede tener, digamos, ¿no? Claro. Uno, eso. Y otro también yo creo que es como un beneficio el poder como conservar estos productos de una manera mucho más natural, que eso al final te implica también, por ejemplo, incluso dejar de usar tanto el refrigerador, digamos, ¿no? O sea, obviamente es algo imprescindible porque siempre, o sea, ahora en esta vida moderna, digamos, no podemos decir, ya no me compro un refri, pues no, ¿no? Claro. Pero sí nos ayuda a tener tal vez una despensa mucho más amplia de otros productos que se mantienen a temperatura ambiente sin necesidad de refrigerarlos, ¿no? Claro, y hace mucho, por ejemplo, de que si algún producto está en temporada, compran un poco más de ese producto que quizás está a mejor precio y lo ponen a fermentar para tenerlo el resto del año. ¿Han hecho eso? Claro, Sí. claro, definitivamente. En México algunas veces no conseguíamos, por ejemplo, el ají dulce, que nos gusta mucho. Ese lo hemos usado para algunas salsas, luego frutas igual, o sea, hay algunas frutas que en invierno pues ya no se producen, entonces las guardamos y las tenemos desde el verano, digamos, y ya las usamos para distintas cosas, ¿no? Entonces, y hasta el sabor es distinto, porque a medida que tú guardas eso, el proceso de fermentación sigue avanzando, pero tal vez de una manera más lenta si lo guardas en un ambiente más frío, ¿no? Buenísimo. Y Andrea, hazme un recuento rapidito, algunos tipos de fermentación que vemos el día a día que quizás no sabemos que ocurre en fermentación. Por ejemplo, algo interesante, el chocolate y el café son productos que usamos en el día a día y no sabemos muchas veces que lleva un proceso de fermentación. Cuéntame un poquito de esta parte, qué productos se fermentan para quizás tener una idea y quizás después de que nos hagas ese recuento nos enfocamos un poco en el koji que me parece súper interesante. Claro, bueno, bebidas alcohólicas, todas, realmente, ¿no? O sea, cerveza, el sake mismo que hablábamos hace un momento, el vino, tenemos igual los panes que se fermentan, el chucrut, el kimchi, que son estas salsitas igual como de col, ¿no? Que también son, creo que están entrando cada vez un poquito más, ¿no? A la cultura, digamos, gastronómica. Los quesos, las mantequillas, los patés también, la charcutería, creo que te lo había mencionado, no sé, no me acuerdo. Las salsas de pescado, el que muy conocido para, ¿qué se llama? Para la elaboración de algunas recetas más asiáticas, orientales, ¿no? La salsa soya, sí, creo que eso es como lo más general. Buenísimo. De eso que comentabas, yo creo que he escuchado mucho últimamente el kefir, el kombucha y la masa madre que está de moda en todos lados. Algo rapidito antes de entrar en el koji que como les digo, estoy súper interesado en ese tema. Cuéntanos, Andrea, ¿qué es la manera más fácil de comenzar en casa? ¿Qué le recomiendas a alguien que nunca ha practicado, digamos, las fermentaciones quizás un poco menos tradicionales? ¿Qué les recomiendas hacer o cómo comenzar y quizás algún tip? Bueno, yo siempre les digo cuando me preguntan sobre cómo empezar con todo esto, que se prueben unos vegetalitos lactofermentados. Okay. Es lo más sencillo de hacer, es lo que uno puede hacer a su gusto, no necesitas hacer, por ejemplo, algo, o sea, darle muchas vueltas, ¿no? Digamos, tú usas las zanahorias y dices, voy a agarrar unas zanahorias, las voy a fermentar con el 3% de agua y las dejo ahí, ¿no? Okay. Entonces, es muy sencillo, o sea, como te digo, nada más es el vegetal, puedes usar un poco de agua, digamos, entonces pesas el vegetal más el agua, okay. Y de ahí sacas, yo usualmente uso el 3% de sal con relación al peso de agua y vegetal, digamos, ¿no? Okay. Pero hay otras personas, tal vez si el ambiente es más cálido, pueden usar 4%, 5%, creo que también depende mucho del gusto, ¿no? Empezar okay. Tal vez con eso primero y también ir probando. Hay mucha gente, por ejemplo, que creo que también eso o sea, es un poco contraproducente,
que en el afán de empezar con esto de los fermentos, empiezan, ¿qué te digo?, con kombucha, digamos, ¿no? Y se toman una botella de kombucha y luego les cae muy mal y lo dicen, ay, no, que no, al final no me ha gustado. No todos los fermentos son para todos, o sea, mi cuerpo es muy distinto al tuyo, es muy distinto al de Gustavo, cada uno tiene una flora bacteriana completamente distinta y diversa. Entonces hay que ir de a poco probando qué nos sienta mejor, qué es lo que realmente nos gusta y enfocarte en lo que más te guste para que hagas también de la fermentación una experiencia agradable para ti, porque si no es agradable, al final va a ser como tomarte un jarabe, ¿no? O una medicina que es como, no sé, ya no quieres saber más. Y quizás que también adaptarnos un poco a nuestro estilo de vida, porque capaz alguien no tiene tiempo para alimentar una masa madre todos los días, pero sí tiene tiempo para mantener una kombucha, por ejemplo. Entonces, exacto, también. cada quien en sus tiempos y su estilo de vida y lo que está buscando. Entonces, bueno, cuéntame un poquito, Gustavo, ¿qué es el koji? Yo estoy súper interesado en saber un poco más sobre el koji. Bueno, koji es la palabra japonesa con la que se define ya el producto base, ¿no? Sin embargo, para hablar de koji hay que hablar de principalmente Aspergillus oryzae, que es una especie de moho. Piensa que se originó en lo que ahora es China desde hace, y hay registros de que se han encontrado pruebas de que se ha utilizado desde hace 7.000 años para acá, ¿no? Wow. Ok. Pero aparte del Aspergillus oryzae, que es, digamos, el principal, hay muchas especies más, ¿no? Entonces, este moho se alimenta principalmente de granos cocidos. Tradicionalmente, arroz y cebada, pero lo puedes aplicar en trigo, quinoa, cualquier cantidad de cosas, incluso en la soya y en diferentes leguminosas también. Enfocándonos más en la tradición japonesa, el arroz cocido, que ya ha crecido este hongo encima, que aquí de repente les muestro, no sé si lo logran ver, es... Perfecto. Aquí está, es un bloquecito, ¿no? Se ve blanco, totalmente cubierto y unido los granos de arroz por el micelio del koji, ¿no? Wow, ok. Lo interesante es que ese koji, para poder alimentarse de los granos, libera una cantidad de enzimas, ¿no? Que esas enzimas lo que hacen es que degradan ese grano, esos almidones que están, esos almidones complejos que están bien compactos, bien comprimidos dentro de ese grano, los rompen en cadenas más pequeñas, que el hongo sí se puede alimentar de eso. Solo los almidones, si no pasa igual con las proteínas, que se convierten en aminoácidos y es lo que nosotros registramos como sabor, ¿no? Como umami. Las grasas te dan diferentes, ¿cómo se llama?, compuestos aromáticos, lo que le da más complejidad a tu producto, ¿no? Pero ese arroz, digamos, es solo la base, porque de ahí, pues, se sacan muchas cosas. Lo importante aquí es que yo ese arroz lo tengo cargado de esa cantidad y variedad de enzimas distintas que me facilitan o me resultan como un precursor para hacer cualquier fermentación, ¿no? Allá, por ejemplo, en Asia, donde lo más común es el arroz, para ellos convertir ese arroz en alcohol y potabilizar las aguas antes de que hubieran sistemas de potabilización modernos, como en todas las culturas necesariamente tenían que hacer alcohol. Pero si bien en Occidente es el proceso de malteado, donde se germina el grano, se corta ahí la germinación, se tuesta y tal, y se saca pues sus cebadas o eventualmente otros productos, el arroz no germina de la misma forma, por tanto no se puede maltear. Entonces ellos dependían de este hongo para que esos almidones se convirtieran en azúcares que luego se pudieran convertir en alcohol. Entiendo. Entonces ahí mismo, o sea, eso mismo funciona para muchas cosas. Ya yo tener este azúcar en simple, lo puedo transformar en alcohol, lo puedo transformar en una fermentación ácido láctica, puedo marinar una carne con esas enzimas y entonces la carne va a transformarse en tu textura, me va a dar más complejidad aromática o voy a tener más azúcares disponibles que se va a dorar la carne más rápido de repente. Y las aplicaciones son infinitas realmente, ¿no? Okay. Entonces, repasamos un poquito el proceso de preparación. Tengo entendido que primero lavas bien el arroz, le quitas todo el almidón posible y después tú lo hierves o tú lo haces al vapor. Yo lo hago al vapor porque se me hace más fácil controlar ahí la cocción, porque la idea es que el grano quede totalmente cocido, pero no reviente el almidón porque se te hace luego una pasta muy aguada. El grano más entero no se apelmaza tanto y permite que haya un flujo de aire mejor para que el hongo respire, ¿no? Después de que remojé el arroz y lo cocí, a temperatura corporal más o menos, 35 grados, le agrego las esporas del koji deshidratadas. Okay. Y lo pongo en un ambiente húmedo, un 80% de humedad, una temperatura controlada de alrededor de 30-35 grados centígrados, con bastante ventilación para que ese hongo crezca. Se demora más o menos unas 48 horas en crecer el hongo y de allí ya tengo mi koji listo para hacer luego el proceso que yo quiera
posteriormente, sea masake, sea salsa de soya, sea un miso o cualquier otro producto. Igual el koji también tiene beneficios para la salud, como todos estos fermentos que hemos comentado. Claro, igual que todo esto, pues depende mucho de qué lo voy a usar posteriormente, ¿no? Si lo voy a transformar en alcohol, pues ya es eso, ¿no? Pero si le hago un miso, por ejemplo, pues no solo va a ser el koji, sino que voy a tener ahí también una cantidad de cultivos vivos, sean bacterias ácido lácticas, sean levaduras, todo. Y como siempre eso pues ayuda a la digestión, entonces tiene la particularidad también de que ayuda mucho a la salud cardíaca, la regulación del colesterol y sobre todo la disponibilidad de nutrientes que te da es impresionante, ¿no? O sea, porque muchas veces decimos, no sé, los frijoles o la soya tienen mucha cantidad de proteína, pero si yo me lo como así, no voy a tener ese beneficio porque esa proteína o es bloqueada por antinutrientes que no permiten que yo lo digiera o es muy compleja para que mi intestino lo absorba y el proceso de fermentación hace que ya lo pueda yo asimilar mucho más fácil. Okay. Entonces, el potencial nutritivo y el sabor se multiplica exponencialmente. Y dentro de todas estas fermentaciones, ¿el koji es considerado un hongo? Sí, un moho, que es una especie de hongo microscópico, ¿no? Okay. Y no solo el koji, que es el aspergillus, sino hay mucha cantidad de hongos y mohos distintos. Por ejemplo, está el tempe, también es un caso muy interesante, donde es un hongo similar, pero crece principalmente, o lo usan principalmente sobre leguminosas, sobre frijol de soya, sobre maní, sobre, qué sé yo, frijoles. Crece una capa mucho más densa de hongo que te queda un bloque compacto de esos granos y frijoles entretejidos por el hongo y el sabor es totalmente distinto, la cantidad de proteínas que eso te brinda es impresionante. Hace unos meses hicimos uno, por ejemplo, con quinoa y habas, que de verdad cuando tú sellabas ese trozo de tempe o lo freías y lo probabas era queso madurado, era un queso cheddar, así, o un queso fresco planchado, ese sabor realmente nos llamó muchísimo la atención, ¿no? En el tema, he escuchado mucho que los sabores de umami, obviamente el koji ayuda a que aparezca mucho más fácil. ¿Es así? Sí, porque por lo mismo, umami es lo que nosotros, nuestra lengua y nuestro cerebro reconoce los aminoácidos, que son pues los nutrientes, los componentes básicos de las proteínas. Al entrar en contacto con la lengua, el cerebro reconoce como esto es sabroso, ¿no? Eso quiero más, ¿no? Y eso es lo que llamamos ese umami. Entonces el koji nos facilita la obtención de esta complejidad de sabor porque las proteínas de cualquier sustrato que yo lo aplique, sea pescado, sea carne, sea un vegetal, sea la misma soya que tiene un alto contenido de proteína, te transforma esa proteína, te la desnaturaliza en estos aminoácidos que nos dan esa complejidad de sabor. Buenísimo. Ahora, muchachos, una pregunta. ¿Qué pasa si yo no tengo tiempo? Siento que mi vida es muy ajetreada, no tengo tiempo realmente para preparar el koji. ¿Ustedes han visto que hay tiendas que lo venden ya listo, ya para que yo pueda aplicarlo en mi carne o en lo que sea que yo esté trabajando? Sí, bueno, de hecho, allá en Estados Unidos hay muchas tiendas que ya tienen, por ejemplo, o sea, te venden el koji crecido sobre arroz, por ejemplo, y tú ya puedes hacer tu shio koji o puedes hacer un miso si tú quieres. Estas mismas tiendas venden ya sus propios misos que ellos hacen o encurtidos a base de koji igual. Hay muchísimos. Realmente allá incluso, o sea, hay una oferta mucho más amplia que, digamos, por Latinoamérica, ¿no? Aquí en Latinoamérica, si bien hay gente que sí vende algunos misos y productos similares, no tanto el koji como tal, o sea, crecido así como un bloquecito, ¿no? Ahora, una pregunta que ustedes que han probado esto, hacer miso, por ejemplo, con koji en casa es totalmente diferente a comprar un miso. O sea, en cuanto a sabor y calidad. Sí, claro, pues en cuanto a calidad, no es que necesariamente sea mejor el de casa, porque te puede salir algo también que no sea de tu agrado, pero lo bueno es que puedes probar con cualquier cosa, ¿no? O sea, usualmente, y sobre todo aquí en Latinoamérica, de repente no hay tanta variedad. Lo que vas a encontrar son misos, primero que ya están pasteurizados, exacto, o sea, que no tienen esa cantidad de cultivos vivos, simplemente te aportan de repente el sabor, ¿no? Y generalmente lo más básico, un miso dulce de soya o de repente un miso que tenga un poco más de tiempo de añejamiento, más oscuro, pero lo interesante de hacerlo en casa es
probar con lo que tengas, con lo que se te ocurra, y ponerte creativo, inventar, y vas a tener resultados totalmente distintos, ¿no? Hay un par de cosas que quería preguntarle. Me recuerdo que en alguna de estas conversaciones comentaban de charcutería vegana o vegetariana a partir de koji. Cuéntame un poquito de eso porque ahí sí estoy totalmente perdido, no sé nada. Bueno, eso fue algo que empezamos a ver justamente cuando ya nos empezamos a meter mucho más en el koji. Okay. Vimos que se estaba empezando a reproducir el koji en tubérculos, ¿no? Okay. Entonces se reproducen tubérculos y luego estos los pueden ahumar o los ponen a secar y sale realmente como un prosciutto o como un jamón, así, ¿no? Pero de los mismos tubérculos, ¿no? ¿Y entonces el sabor ahumado tal cual? Sí, o sea, la verdad es que nosotros hemos hecho pruebas, no han sido como muy exitosas, pero el sabor sí es muy distinto, pues, realmente al vegetal, digamos, cocido, ¿no? Okay. A veces lo que a nosotros nos cuesta un poquito también es como el tema de las máquinas, digamos, nosotros no tenemos un ahumador, o sea, todo lo hacemos muy artesanal y como en casa. Entonces, Claro. en ese sentido, tratamos de adaptar algunas cosas, ¿no? Como eso, o sea, la cámara de calor, o que Exacto. una runner para hacerles el koji, o calentar agua, ¿no? De cosas así muy... Pero, Claro. sí, o sea, los sabores son muy distintos. Hay, de hecho, que son los autores de este libro, Koji Alchemy, Ajá. que uno de ellos es, no sé, me imagino que es propietario de Larder, que es como una tienda de charcutería y delicatessen, así. Y él ha implementado mucho en todos los procesos que él hace, sea charcutería vegana o charcutería normal, el koji. Y es muy interesante, o sea, si lo pueden ver en Instagram, así, realmente es, o sea, es otro mundo y te abre como también una posibilidad de ideas así para inspirarte, o sea, inmensa, ¿no? O sea, que esto para la persona que es vegana o vegetariana abre un mundo completamente diferente de sabores que quizás no podríamos encontrar al menos que comamos carne, ¿verdad? O otros productos. Claro, definitivamente, o sea, incluso los fermentos más básicos, como te dice Gustavo, por ejemplo, este tempe, el sabor que tenía queso, han habido otros que más bien nos recuerda un poquito incluso a la carne misma, entonces creo que también depende qué vayas a usar, te puede dar perfiles de sabores muy distintos, que es más fácil tal vez incluso hacer esa transición de cuando uno quiere volverse vegetariano o vegano, creo que es algo más amigable hacerlo con este tipo de fermentos y ayudarse un poquito más con ellos. ¿Se recuerdan alguna preparación de fermentación en los restaurantes que han trabajado? Porque yo personalmente siento que no he trabajado en ningún restaurante donde realmente se aplique la fermentación de manera del día a día, pues. ¿Han visto alguna preparación así que se recuerden, que les llame la atención, de algún plato que les pareció interesante? Pues no sé si en algún lugar que hayamos trabajado, porque tampoco es que sean lugares que se enfoquen necesariamente en eso. Es más bien, como dice ella, para nosotros es un recurso, no es que vamos a hacer esto fermentado, ¿no? Si tú te pones a pensar, ¿qué sería de la cocina moderna si en toda la cena no tuvieras de repente una botellita de vinagre o una botellita de salsa de soya que te cambia el sabor del producto final agregando un poquito nada más, ¿no? Lo que nosotros conseguimos es la versión industrializada, ¿no? A gran escala de eso, pero es un producto que se obtiene por fermentación. Incluso yo pienso que nosotros en Latinoamérica todos conocemos y hemos utilizado un cubito de Maggi para hacer un caldo, ¿no? Y resulta que el proceso para obtener esta salsa Maggi o cubitos Maggi es muy similar al proceso que hace el hongo del koji. Es una hidrólisis donde al poner un vegetal en ciertas condiciones se le extrae todo el sabor y Wow. obtienes estos que te dicen, no, carne, costilla, pollo, qué sé yo, pero en realidad la fuente es un origen vegetal. Wow, Entonces, no sabía. realmente estas cosas siempre han estado presentes, ¿no? No tenemos de repente ese contacto directo con el proceso, no es que lo vas a ver como salsa de soya fermentada, ¿no? Simplemente es salsa de soya, pero lo hay en todo lo que comemos, siempre hay algún elemento que posiblemente es fermentado. Por ahí en algún momento leímos un dato de que una tercera parte de los alimentos que consumimos a nivel mundial son fermentados, lo sepamos o no. Claro. Siempre está allí. Y nosotros, pues, más de que sea el estilo del lugar de la cocina que hagamos o lo que sea, son cosas que siempre tenemos ahí, un recurso que usamos
sin necesariamente venderlo como, esto fermentado, no, simplemente, Claro. mira, le falta algo de complejidad a esta salsa, vamos a agregarle, no sé, un poquito de kimchi, un poquito de Buenísimo. esta cosa, y ya está. Una de las cosas que estaba escuchando un podcast hace poco y de hecho estaba entrevistando a uno de los autores del libro que me comentaste, Alchemy, no me acuerdo ahorita el nombre exacto, ¿cómo es el nombre? Koji Alchemy, el libro. Oye, Alchemy. Uno de los autores del libro estaba comentando que incluso las aplicaciones son infinitas porque en cuanto a dulce también se pueden hacer muchísimas cosas. Él comentaba, por ejemplo, que usaba un miso dulce para hacer unos cinnamon roll y que el resultado había sido impresionante. Entonces, hay demasiada tela que cortar con el tema de los fermentos y del koji. Creo que hasta ahora estoy súper contento con toda la información que me han dado. ¿Algo más que nos quede pendiente que les parezca importante para ya ir cerrando? No, pues bueno, eso que tú dices, que las aplicaciones, como dices, son infinitas. El koji está entrando de repente aquí en Occidente. Los que más nos enteramos de eso son como nosotros, los geeks de la fermentación, pues es nuestro santo grial, ¿no? El koji, pero se viene utilizando desde hace muchos años, sobre todo en la industria. Ya se producen whiskies donde se utiliza el koji para obtener azúcar y el whisky. Lo interesante también de esto es que, por ejemplo, en vez de madurar en un año, algo así, pues obtienes el resultado en 3 meses. Okay. Y eso te ahorra, por supuesto, muchísimo tiempo, muchísima energía. Pasa lo mismo con la charcutería. Un prosciutto que necesita un año para deshidratarse al punto de que ya lo puedes consumir, si lo usas con koji, de repente en 4 o 6 meses ya lo tienes listo. Okay. Y otra cosa que a nosotros, cuando lo hicimos la primera vez, nos llamó muchísimo la atención es el amazake, donde tú agarras el koji, lo mezclas con arroz cocido, lo pones a cierta temperatura, 60 grados durante unas 3 o 8 horas, lo que sea, y la transformación es impresionante porque tú pruebas ese puré que se hace, de paso de que el arroz está cocido, termina siendo un puré de cómo se lo ha consumido el hongo, y es dulce, dulce como si tú tomaras una chicha venezolana, Wow. o sea, realmente como si hubieras agregado azúcar, sin necesidad de ponerle nada más que puro arroz. Wow. Es decir, Okay. por supuesto que muchas veces lo utilizan como sustituto de azúcar, como bien has dicho tú, en postres y demás. Ok. No, está súper interesante. Andrea, ¿algo más que nos quede pendiente con este tema de la fermentación que quieras agregar? No, pues yo creo que, bueno, o sea, mucha gente ve la fermentación como algo muy complejo, muy así que es muy delicado. Pienso que sí lo es, o sea, hay que tener medidas de seguridad en el sentido de limpieza, como con cualquier alimento. Pero hay que animarse, o sea, no hay que tener ese miedo porque realmente aparte del error siempre se aprende, ¿no? O sea, si te diríamos las veces que hemos arruinado arroces, leches, o sea, con nuestros inventos, infinitas, ¿no? Pero creo que de eso se trata también porque uno va practicando y va probando y se va impresionando, tal cual como te dice Gustavo con el sake. Entonces hay veces que pruebas y te emocionas y no puedes creer cómo algo se ha transformado en eso. Entonces es muy divertido y emocionante, o sea, nada más animarlos a que realmente sí se animen y le pierdan como ese miedo a la fermentación, ¿no? No es nada malo, no es nada difícil de hacer, lo podemos hacer desde nuestras casas. Buenísimo. Muchachos, yo tengo que decirles, yo conseguir contacto con ustedes, siempre han estado súper abiertos a ayudarme, a educarme, a responderme, ahora a hacer la entrevista conmigo. Y yo sé que cualquier persona que los escuche también van a hacer así con ellos. Me pueden compartir sus redes y si alguien tiene alguna pregunta extra o si alguien quiere contactarlos directamente, ya los pueda conseguir un poquito. Claro, con gusto. A mí me encuentran como sp.andrea en Instagram. Siempre que me escriben varias personas a veces con dudas así de fermentos, koji o demás. Siempre trato de responderles, tal vez no inmediatamente, pero siempre respondo porque me parece chévere pues, pasar información. Creo que eso se trata, ¿no? De que todos aprendamos de lo bonito que es esto. Lo que percibo con ustedes es que es una comunidad que está siempre dispuesta a ayudarse los unos con los otros. Eso es lo que siempre, desde el primer día sentí en la conversación con ustedes, que siempre como que querían ayudarme, querían darme información, siempre dispuestos a hacer el podcast. Gustavo, compárteme tus redes también, porfa. Gustavo Park 94. Gustavo Park 94. Buenísimo, Sí. muchachos. Bueno, de verdad que a la orden siempre.
Súper agradecidos. GastroTalk es su casa. Creo que siempre que haya algún tema con la fermentación voy a estar escribiéndole y compartiéndole Claro. cualquier cosa. Yo personalmente recuerdo mucho el Instagram de Andrea porque siempre pones cosas bien interesantes de todo este tema. Tengo que buscar el de Gustavo un poquito más a ver, creo que también tienes algunas cositas, pero visítenlos. Esto es GastroTalk, la mesa está servida. Muchísimas gracias, muchachos, por acompañarnos en este tema tan interesante.